¿sí? Sufre una anoxa. Una anoxa, llamémosle, por ejemplo, una anoxa aguda, llamémosle un infarto agudo de miocardio. ¿Bien? O llamémosle de manera insidiosa hipertensión arterial sostenida en el tiempo. O si ustedes quieren, de manera genética, ¿sí? Los distintos tipos de miocardiopatías, ¿sí? Que con el tiempo, ¿sí? O de manera aguda en el caso del infarto, llevan al daño cardíaco, ¿sí? Acá vamos a hacer un resumen, después vamos a explicar paso a paso porque es apasionante cómo se entiende cada detalle de la insuficiencia cardíaca y por qué el tratamiento y por qué las arritmias y por qué todo, ¿sí? Entonces esta anoxa lleva al daño cardíaco. Este daño cardíaco activa algunos sistemas que son compensadores a corto plazo. ¿Cuáles son estos sistemas compensadores? Son, por ejemplo, el sistema nervioso simpático, ¿sí? A través de su efector más importante, la noradrenalina. ¿Bien? También activa, por ejemplo, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿sí? Que a través de sus efectores más importantes, la angiotensina 2 y la aldosterona, tratan de llevar equilibrio al corazón, como ya vamos a ver, ¿sí? También activa los distintos sistemas inflamatorios, ¿sí? Estos sistemas inflamatorios, en un principio, tratan de reparar el daño. Encuentran una lesión, intentan reparar, tratan de que no haya espacios de ruptura, por ejemplo, o de daño. ¿Bien? Esos son los sistemas inflamatorios. Y también hay algunas especies reactivas de oxígeno, ¿sí? Las especies reactivas de oxígeno, que en un principio modulan la actividad de algunas proteínas y de algunas estructuras dentro del corazón. Entonces, a corto plazo, nosotros vamos a mantener esto de que hablamos, ¿sí? La homeostasis. ¿Y por qué se va a mantener esta homeostasis cuando se activan estos mecanismos? Porque hay algunos mecanismos que se llaman contrarreguladores. Los mecanismos contrarreguladores intentan a que ninguno de estos, porque como vamos a ver más adelante, se exacerbe, es decir, que si bien se libere noradrenalina, eso sea controlado, que el sistema renina-angiotensina-aldosterona esté controlado, que los sistemas inflamatorios estén controlados. Y estos sistemas contrarreguladores incluyen, por ejemplo, a esos péptidos que ya conocemos que se llaman péptidos natriuréticos, ¿sí? Por ejemplo, el péptido natriurético auricular, vamos a hacer especial hincapié en el péptido natriurético ventricular, que vamos a ver que hay una droga muy reciente, el sacubitrilo valsartán, que actúa sobre el péptido natriurético ventricular, en realidad sobre la enzima que destruye el péptido natriurético ventricular y ha mejorado todos los parámetros en la insuficiencia cardíaca con función deteriorada. Los otros contrarreguladores son, por ejemplo, las bradicininas, ¿bien? Las bradicininas, distintos tipos de prostaglandinas, ¿sí? El óxido nítrico, el que llamamos no óxido nítrico, etc. Todo esto va a generar una homeostasis, es decir, ¿qué va a producir a nivel cardíaco? Veamos acá, tenemos un corazón, va a producir, el daño va a ser reparado, es decir, va a haber una reparación del daño, ¿sí? Va a haber un aumento, sobre todo por el sistema simpático, del inotropismo, ¿sí? El inotropismo, recuerden que era la fuerza de contracción del corazón, así como aumento de la frecuencia cardíaca. Bien, también va a haber un aumento de la tensión arterial por la vasoconstricción periférica. Esto va a tratar de mantener la presión a corto plazo. También va a haber un aumento, ¿sí?, de la volemia. ¿Por qué? Porque se va a retener, como vamos a ver más adelante, mucho más sodio y agua. Estos mecanismos que al principio son buenos y mantienen la homeostasis, a largo plazo, ¿sí? Supongamos acá, a largo plazo, van a ser sumamente deleterios. Lo que estoy queriendo decir es que lo que al principio nos protegió, a largo plazo va a generar ruptura, ¿sí? Ruptura de la homeostasis.
Es decir, el equilibrio que existía entre los mecanismos reguladores y contrarreguladores se va a perder. Es decir, el parasimpático que inhibía al simpático va a dejar de actuar. El sistema renina-angiotensina-aldosterona va a estar totalmente descontrolado y va a retroalimentar al sistema nervioso simpático y viceversa. Los mecanismos inflamatorios van a estar totalmente descontrolados. Esta ruptura en la homeostasis va a llevar a nivel celular, ¿sí? Esto es una célula, a que la célula al principio se hipertrofia, haya una hipertrofia, que lleva una hipertrofia ventricular. Esta hipertrofia al principio es buena, pero con el tiempo el consumo de oxígeno va a ser mayor y la célula se va a dañar. Por otro lado, cuando se pierden los mecanismos y hay demasiada actuación de los inflamatorios, de todo lo que ya hablamos, va a haber una disrupción del sistema contráctil. ¿Sí? Vamos a ver más adelante que la cabeza de la miosina, la encargada de unirse a la actina y generar la contracción, va a estar totalmente alterada y no va a poder cumplir adecuadamente su función. ¿Sí? Esto va a llevar a una disfunción contráctil. La titina, la troponina C, todas van a estar afectadas. ¿Sí? Otra cosa que ocurre a nivel celular es alteración iónica. ¿Sí? Vamos a ver que el calcio muy necesario dentro de la célula, al igual que el sodio, van a estar desproporcionados y esto va a explicar las arritmias cardíacas, ¿sí? La cantidad de extrasístoles que ese paciente va a tener y la predisposición a la muerte súbita que va a tener. Bien, por otro lado, van a haber afectaciones de las organelas, ¿sí? Aquellas mitocondrias que al principio eran grandes y generaban mucha energía, en los corazones muy insuficientes, muy avanzados, van a ser pequeñas, ¿sí? Y disfuncionantes. Bien, por último, lo que le va a ocurrir por último a nivel celular, a nivel de los miocitos cardíacos, es la apoptosis. Recuerden que la apoptosis, como vamos a ver un poquito más adelante, es una muerte organizada, ¿sí? Muerte organizada. Pero cuando el paciente está en insuficiencia cardíaca avanzada, esta muerte organizada ocurre de manera exagerada, es decir, va a disminuir la cantidad de miocitos en el corazón. Y también va a haber un tipo de muerte celular desorganizada que se llama necrosis. Esta necrosis va a perpetuar la inflamación. ¿Sí? Esta inflamación va a perpetuar todo lo anterior. ¿Bien? Entonces, con el tiempo la célula va a perder su estructura. ¿Sí? Todo el citoesqueleto que se encuentra acá dentro de la célula mantiene su forma y su estructura, se va a destruir. Es decir, el citoesqueleto de la célula se va a destruir. ¿Y qué va a pasar con la matriz extracelular del corazón? Esa que está entre la célula cardíaca y la otra célula cardíaca y le da sostén. ¿Sí? La matriz extracelular va a ser degradada. ¿Por qué? Porque se van a activar los fibroblastos que en condiciones normales intentan reparar y van a alterar la producción de colágeno. Nosotros tenemos varios tipos de colágeno en el corazón y tiene que haber una relación entre esos distintos tipos de colágeno y como vamos a ver, va a haber más de un tipo de colágeno y menos del otro y esto va a llevar a disrupción de la matriz extracelular. La fibrosis exagerada que se ve en los corazones insuficientes va a generar aumento de la rigidez cardíaca. ¿Sí? Y la misma fibrosis, el área de fibrosis es un área que predispone a las arritmias cardíacas. ¿Bien? Por otro lado, van a haber afectaciones del corazón como estructura entera. ¿Sí? ¿Qué vamos a tener? Disminución del inotropismo. ¿Sí? ¿Por qué disminución del inotropismo? Perdí miocitos, perdí la estructura que sostiene el corazón. Ya el aumento de la frecuencia cardíaca, que antes aumentaba el gasto cardíaco, ahora va a ser deletérea, ¿sí? Es decir, va a empeorar la insuficiencia cardíaca, el aumento de la frecuencia cardíaca que antes ayudaba, ¿sí? El corazón finalmente se va a dilatar y como vamos a explicar,
esta dilatación del corazón por la ley de Laplace va a ser una forma indirecta de aumento de la poscarga. ¿Sí? Recuerden que la poscarga, en términos simples, era aquella fuerza que se oponía a la contracción ventricular. Este aumento de la poscarga de manera indirecta va a hacer que ese corazón, que ya le cuesta bombear sangre, le cueste aún mucho más. Posterior a la dilatación cardíaca, voy a tener un aumento también desmedido de la precarga. ¿Por qué va a ser este aumento de la precarga? Porque el riñón, que antes retenía agua y sodio, ahora va a retener una cantidad, y los mecanismos inflamatorios también, y eso va a hacer que el corazón se dilate aún más. ¿Y qué va a ocurrir a nivel sistémico? ¿Sí? A nivel sistémico va a haber aumento de la retención de agua y sodio, ¿sí? Ya en estadios terminales vamos a ver que se retiene más agua, entonces esto va a llevar a la hiponatremia, pero va a ser una hiponatremia dilucional, es decir, el sodio total corporal va a estar adecuado, pero va a haber tanta cantidad de agua que se va a diluir. Esto es un problema frecuente, ¿sí? Va a haber hipovolemia relativa. Vamos a ver que si bien sobra agua en el organismo, ese flujo de sangre que recorre los vasos sanguíneos es insuficiente. Así que, aunque haya exceso de líquido, hay una hipovolemia relativa, ¿sí? Por otro lado, a nivel sistémico, además de la retención de agua y la hipovolemia relativa, va a haber un aumento muy franco de la vasoconstricción periférica, ¿sí? Esta vasoconstricción está dada por todo lo que hablamos antes, el sistema nervioso simpático, el sistema renina-angiotensina, los mediadores inflamatorios. Y este aumento tan fuerte de la vasoconstricción a nivel periférico, piel, riñones, intestinos, que al principio lo que trataban era de cuidar el cerebro y el corazón, ahora lo que están haciendo es imponerle más poscarga a ese ventrículo que ya no aguanta más. Es decir, ponerle una barrera. El ventrículo que ya no puede más porque está todo roto, ahora tiene mayor fuerza que hacer y no dispone. Es decir, fíjense todo lo que pasa en la insuficiencia cardíaca, ¿sí? Esto es un resumen de todo lo que vamos a ver en esta clase y en las siguientes, empezando por lo que es sistema nervioso simpático y sistema renina-angiotensina-aldosterona. Vamos a hablar de los mediadores inflamatorios.